Sócrates ya se defendió de las acusaciones de Meleto junto a Nito y Licón. Y ahora se vienen las últimas palabras de Sócrates en su defensa y la condena. Hoy en Filosofía y Coso, la segunda parte del juicio que marcó la historia de la filosofía. No te lo pierdas y suscríbete al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bienvenidos a esta nueva entrega de Filosofía y Coso. Hoy la segunda parte de la apología. En la clase anterior habíamos dejado en el momento en que Sócrates termina de defenderse de las acusaciones reales. Recordemos que Sócrates hizo dos defensas, una de las acusaciones falsas y otra de las reales. Así que si no vieron el primer video, les recomendamos que vayan a la pestaña que aparece ahí arriba y lo vean ya mismo, para después ver esta segunda parte. Y ahora sí, continuamos. En lo que sigue, Sócrates va a aprovechar el tiempo que le queda para defenderse, no para responder a ninguna acusación, sino para demostrar por qué él no debería ser condenado. Y para esto empieza comparándose con Aquiles, acerca de un hecho ocurrido en la Ilíada, cuando Aquiles, queriendo vengar la muerte de su compañero Patroclo, decide matar a Héctor. Sin embargo, la madre Tetis, que era una diosa, le advierte que si lo mata, luego él morirá. Como todos sabemos, Aquiles mata a Héctor. Y en este punto es donde Sócrates destaca que no importa la muerte si está en juego la deshonra. Del mismo modo, Sócrates va a seguir el mandato del dios que, al decir que él era el más sabio, lo llevó a examinarse a sí mismo y a los demás para verificar esa afirmación. Y Sócrates jamás dejará de hacerlo, aunque esté en riesgo su propia vida. Y va a argumentar diciendo que temer a la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer en algo que uno no sabe. Y dice que nadie conoce a la muerte. Nadie que murió volvió de la muerte para contarnos cómo era, salvo Víctor Sueiro, pero bueno, eso es otro tema. Es decir, agrega Sócrates, nadie sabe si es el mayor de todos los bienes, pero el hombre le teme, como si fuese el peor de todos. Y ahí Sócrates se pregunta, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber algo que no se sabe? Y agrega que si en algo él es sabio, es justamente en reconocer que no sabe cuáles son las cuestiones del Hades. Pero agrega que sí reconoce que es malo cometer injusticia o desobedecer a alguien mejor. Y agrega que si lo dejasen libre bajo la condición de no poder filosofar, él igualmente lo haría, porque seguiría el mandato del dios. Filosofar para Sócrates está por encima de su propia vida. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Después Sócrates se refiere a ciertas cuestiones éticas y destaca la verdad, el cuidado del alma, la inteligencia por sobre las riquezas y los honores materiales. Y agrega que no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud, la riqueza y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Y con estas palabras él le hablará a todos los ciudadanos de Atenas para convencerlos de cuál es el camino del bien que establece Sócrates. Y esto jamás lo dejará de hacer, aunque tuviese que morir 1000 veces. Y en este punto es donde aparece algo muy importante para nosotros, porque Sócrates dice, si me matan, no van a encontrar a otro como yo, colocado por el dios. Del mismo modo que, frente a un caballo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño, y que necesite ser aguijoneado por una especie de tábano, el dios me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante, y como tal, para despertarlos, persuadirlos y reprocharles uno a uno. No cesaré durante todos los días de posarme en todas partes, dice Sócrates. Y acá aparece la cuestión del tábano. Sócrates se compara con un tábano molesto, que irrita, que está ahí dando vueltas.
Imagínense a la noche, uno queriendo dormir y que se escucha ese zumbido molesto que se aleja y se acerca y uno no lo puede sacar. Eso era Sócrates y por eso lo acusaron. Por eso agrega, quizá irritados como los que son despertados cuando cabecean, somnolientos, dando manotazos, me condenen a muerte a la ligera. Y dice Sócrates, entonces si me matan van a seguir durmiendo, van a seguir en esa somnolencia sin despertarse, sin saber qué es lo importante. Imagínense en esa época un político de prestigio que tuviese que enfrentar a Sócrates y en ese momento quede descubierta su ignorancia. ¿Qué puede hacer? Más que molestarse, más que irritarse. Porque esta mayéutica, esta capacidad de hacer parir a la verdad, no llevó a los hombres a buscar una verdad, a cambiar, sino los llevó a irritarse, a molestarse con Sócrates por evidenciar su ignorancia, hasta al final acusarlo. Luego Sócrates explica por qué razón él no eligió tener un cargo público y para justificarse da a conocer distintas experiencias que tuvo y cuenta que él siempre hizo lo correcto y esto lo llevó a tener muchos problemas. De hecho sostiene que si él hubiese seguido en política no hubiese vivido tantos años porque él siempre hizo lo justo y hacer lo justo a veces implicaba arriesgar la propia vida, cosa que hizo. En el ámbito privado cuenta que él nunca cobró, la gente se le acercaba mientras él hablaba y le preguntaba y él indagaba y era un ida y vuelta donde no había plata de por medio. Y dice que él no corrompía a los jóvenes, sino que estos se le acercaban porque lo escuchaban hablar. Además, dice Sócrates, si lastimó a alguno, los familiares deberían vengarse. Sin embargo, lo ayudan y nombra a todos los que estaban acompañándolos, que había muchos hermanos, padres, había familias que lo seguían y estaban todos juntos acompañándolo. Por lo tanto, él no corrompía a los jóvenes. Y después alude a otra cuestión que tiene que ver con llevar a los familiares a los juicios. Es algo que en la época se usaba y esto lo hacían para dar lástima. Y Sócrates dice que él está en contra de este comportamiento no por ser un soberbio, sino porque lo considera deshonroso. Incluso se refiere a los roles que deben tener tanto el acusado como los jueces. El acusado tiene que informar y persuadir, y los jueces tienen que juzgar por la ley y no a partir de lo que les parezca. Qué reflexión de Sócrates tan actual. Y culmina Sócrates su defensa diciendo: dejo a vosotros y al Dios que juzgue sobre mí del modo que vaya a ser mejor para mí y para vosotros. Y así termina Sócrates con su defensa. Ahora nos vamos a referir a cómo eran los juicios en la antigua Grecia, porque hay ciertas cuestiones que debemos aclarar antes de seguir. En el juicio primero hablaban el acusador y el acusado, y ahí se proponía una votación. Luego de esto volvía a hablar el acusador para justificar la pena propuesta, y después el acusado hacía una contraposición. Pero lo llamativo del sistema judicial griego era que los jueces debían fallar a favor de una de las penas propuestas. Y luego el acusado que recibía la pena debía proponer una pena más aceptable que la propuesta por el acusador. Y acá lo interesante es esto, porque la pena tenía que ser más justa que la impuesta por el acusador. Y para esto tenía que convencer a los jueces. En el juicio de Sócrates, la condena fue 281 votos condenatorios a 220 absolutorios. Y esto fue la primera instancia, es decir, la primera votación. Por eso Sócrates afirma que por 30 votos hubiese sido absuelto. Tuvo que solamente cambiar esos 30 votos, cosa que no logró. Entonces Meleto propuso la condena a muerte y Sócrates debía proponer una pena menor. Y a esta altura, si Sócrates no hubiese querido ser condenado a muerte, hubiese propuesto una condena menor o hubiese pedido disculpas o se hubiese arrepentido. Sin embargo, el gran filósofo propuso ser alimentado en el Pritaneo. ¿Pero qué es este Pritaneo?
Era una especie de edificación que normalmente se erigía en el centro de la ciudad, en el ágora, y allí se realizaban comidas públicas para las personas que la ciudad juzgaba como benefactoras. Es decir, era un lugar donde a ciertas personas que eran admitidas gracias a sus servicios prestados a la polis, se las mantenía. Era un honor para los elegidos, como para los participantes de las Olimpiadas. Entonces Sócrates propone como pena que lo lleven al Pritaneo y la ciudad lo mantenga. Además dice, si a los participantes de las Olimpiadas le dan ese beneficio de ser mantenidos por la polis cuando no necesitan dinero, a Sócrates, que efectivamente vive en la pobreza y necesita ese dinero, se lo deberían dar. Entonces Sócrates les dice a los jueces, si tengo que proponer lo merecido con arreglo a lo justo, tengo que proponer la mantención en el Pritaneo. Obviamente esto enfureció a la mayoría de los jueces y aquellos que estaban en duda de si inclinarse a favor de la condena o no de Sócrates, esto hizo que se inclinen a favor de condenar a Sócrates a muerte. Hay destinos peores que la muerte. Después de proponer al Pritaneo como pena, Sócrates va descartando otras opciones, porque él sostiene que no hace daño voluntariamente a nadie. Incluso alega que si los jueces tuviesen más tiempo para decidir y no lo tuviesen que hacer en el mismo día, probablemente se den cuenta del error que están cometiendo. También descarta al destierro, porque sostiene que si sus propios conciudadanos no soportaron sus conversaciones y razonamientos, menos lo harían las personas de otras ciudades. Y no sería bueno para él ir expulsado de ciudad en ciudad. Hasta se pregunta si no podría vivir en silencio, sin la necesidad de conversar con todo el mundo. Y Sócrates responde que el mayor bien para el hombre es justamente tener conversaciones acerca de la virtud y los distintos temas. En última instancia, una vida sin examen no tiene objeto de ser vivida. Por lo tanto, Sócrates descarta esta posibilidad. Y por último, propone una multa. Sin embargo, al ser pobre, él no puede pagar mucho. Así que se proponen los amigos para ayudarlo, pero tampoco alcanza y lo condenan. Y la condena terminó 360 a 141. Sócrates fue condenado a muerte. Luego de que hayan dado el veredicto, Sócrates le puede hablar a los jueces, tanto a los que votaron a favor de la pena como en contra. A los que eligieron la pena de muerte les dice, primero les dice que les va a quedar la fama de haber mandado a matar a un sabio. Después les dice que no fue condenado por falta de palabras, sino por la osadía y la desvergüenza que tuvo al no querer decirles lo que ellos hubiesen querido escuchar. En este punto, Sócrates aclara la conducta que tuvo durante todo el juicio, es decir, ser fiel a lo que él considera justo, y agrega, prefiero morir habiéndome defendido de este modo que vivir habiéndolo hecho de otro modo. Ese es un verdadero hombre. En última instancia, podemos decir que Sócrates, a sabiendas de cómo debía defenderse para evitar morir, él eligió el camino de la muerte, porque no morir hubiese implicado traicionar sus convicciones. Y para Sócrates, su filosofía es más importante que su propia vida. No había otra manera. Y por último, les profetiza que los hombres que lo castigaron a él, que lo mandaron a la muerte, van a recibir un castigo mucho peor. Hay que aclarar que era creencia común que a la hora de la muerte los hombres adquirían cualidades proféticas. Y luego se refiere a los jueces que votaron por su absolución. Y a estos les va a hablar sobre la muerte. Y les dice que quizás la muerte no sea un mal. En este punto tenemos que aclarar que en el texto Fedón, justamente, Platón relata los instantes previos a que Sócrates
beba la cicuta. En ese diálogo se aprecia una concepción de la muerte mucho más amplia. Si quieren que lo trabajemos, por favor, en los comentarios me avisan. Sócrates dice que tiene la esperanza de que la muerte sea un bien y da dos opciones de muerte. Por un lado, la muerte puede ser una especie de sueño eterno, y esto para Sócrates sería una ganancia, porque la totalidad del tiempo que se está dormido sería como una noche sola, así que ni siquiera lo sentiría. La otra alternativa de muerte sería, para Sócrates, emigrar de un lugar a otro distinto, una especie de cambio de morada para el alma. Y dice que si fuese este el caso, también sería positivo, porque dice, llegado uno al Hades, libre de estas personas que dicen ser jueces, obviamente en referencia a los jueces que lo condenaron, se encontraría con los verdaderos jueces y nombra a los jueces del inframundo, a Minos, a Radamanto, a Eaco y a Triptolemo. Además, agrega que podría estar junto a Orfeo, a Hesíodo, a Homero. Eso para Sócrates no podría ser malo, porque podría dialogar con ellos. Y Sócrates termina pidiéndole un favor a los jueces. Y dice que si sus hijos el día de mañana se preocupan más por las riquezas que por la virtud, los castiguen, que se lo reprochen del mismo modo que lo hizo Sócrates. Y termina la apología diciendo, ya es hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. Quien de nosotros se dirige a una situación mejor es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Y con esa maravillosa frase terminamos con la apología de Sócrates. ¡No! ¡Maldición! Sin embargo, no terminamos con Sócrates. Maravillosa jugada. Hicimos votaciones en nuestras redes sociales y salió que la gente quiere más Sócrates. Así que a la brevedad haremos un video acerca de su vida y su filosofía. Así que nos despedimos. Por favor, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.